SEUNI decide y transforma. Presenta. Queridos amigos, bienvenidos a La Hora Libre. Este espacio de difusión del conocimiento, de la investigación, del quehacer universitario desde SEUNI para todo el público que nos hace favor de ver este espacio, este segmento, este pequeño parte del tiempo que vamos a convivir, a estar con ustedes, tratando de llevar y que ustedes puedan saber lo que esta universidad hace, quienes colaboran con nosotros en todas las áreas que como universidad manejamos aquí en SEUNI. En cada capítulo un tema diferente, de un área diferente, de lo que tenemos acá en la oferta educativa y en la área de la investigación, aquí de SEUNI. El día de hoy un tema muy importante, me parece un tema sumamente interesante. Hoy vamos a platicar de la justicia penal para adolescentes y precisamente dentro de nuestra área de ciencias jurídicas, ¿verdad? Es que hemos invitado el día de hoy a la licenciada, a la abogada Dayeli Elizabeth Peña Ramos, a quien recibo con mucho gusto. Estarán ustedes viendo todo su trayectoria, datos de su carrera, lo que hace actualmente a lo largo de esta emisión. Abogada, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues muy contenta por haberme invitado y pues hablar sobre el tema donde su servidora actualmente conoce y se desempeña en esa situación. Justicia penal para adolescentes. De entrada me parece dramático porque siempre estamos acostumbrados a ver las noticias, este tipo de situaciones en las que hay delitos, en las que hay cosas que perseguir, en las que hay acusados, en los que hay gente que es procesada. Estamos acostumbrados a ver casos con gente adulta, ¿no? No tenemos una ventana siempre abierta en la cual podamos mirar una realidad que seguramente usted conoce perfectamente bien, qué es lo que pasa con los adolescentes, porque si estamos hablando de que hoy vamos a platicar de justicia penal para adolescentes, significa que los adolescentes se meten en problemas, que los adolescentes cometen delitos, de que los adolescentes traen una historia, ¿no?, que finalmente los hace delinquir, ¿no? Y bueno, sobre eso y otros puntos importantes vamos a platicar. Me gustaría que nos pusieran en contexto, ¿no? El adolescente, ¿por qué delinque según su experiencia? ¿De dónde viene? ¿Por qué un delincuente empieza a hacerlo en etapas tan tempranas de la vida, ¿no? Y hasta dónde podemos hablar de adolescentes, porque bueno, ¿de dónde a dónde vamos a platicar en el rango de edad? Claro. Efectivamente es muy lamentable, sin embargo, pues la ley se ha preocupado por los cambios que han surgido durante el tiempo. La ley especial de justicia penal para adolescentes ha existido desde hace 10 años. En el 2005 es cuando se surge la primera reforma con el Código Penal, antes era Código de Defensa Social para Justicia para Adolescentes. Actualmente ahora ya se rige, primero que nada, con una ley especial llamada la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Trabajando con esa ley especial, en concordancia con el Código Penal de nuestro estado, más el Código Nacional de Procedimientos. Con esas tres leyes importantes nos basamos nosotros los operadores en el sistema. Acaba de tocar un punto muy importante. Hay jóvenes vulnerables que, de acuerdo pues a la historia de vida que tienen, con las personas que se relacionan, lamentablemente han
se han visto involucrados en cometer algunos delitos de manera directa o indirecta, pero eso no quiere decir que por el simple hecho de ser menor de edad no se enfrenten a una justicia ante una autoridad, ante una ley. Hay que puntualizar que no todos los menores pueden estar sometidos en este procedimiento. La ley marca, la ley nacional, 3 tipos de grupos de acuerdo a su edad. El primero es de mayor de 12 años y menor de 14. Nosotros le llamamos grupo etario 1. El segundo grupo es el mayor de 14 a menor de 16. Ese es el segundo grupo etario. Y el tercer grupo etario es de mayor de 16 a menor de 18. Tomando en consideración estos 3 grupos, es como nosotros nos basamos para poder llevar a un adolescente ante una autoridad jurisdiccional que es un juez, de acuerdo a la conducta que haya realizado. A veces hay niños que están en el pleno desarrollo también para pasar a la adolescencia y también se ven involucrados en algunos delitos. Cuando son menores de 12 años, y si nosotros tenemos conocimiento como autoridad de que ese menor se involucró en un delito, lo que hacemos es decirle a la persona que está vulnerable, que se le cometió a esa persona ese delito, orientarlo y decirle, bueno, sí se le puede realizar una denuncia, pero al final no nada más se le va a ayudar a usted como víctima, sino también al niño o al adolescente. En este caso, la ley no nos permite que a un niño lo sometamos a un procedimiento por su edad, porque está todavía en el pleno desarrollo físico y emocional y mental. Entonces, el sistema en adolescentes es muy noble y nos dice, bueno, a ellos oriéntalos canalizándolos al sistema DIF estatal, que es la Procuración de Protección de los Derechos Niños y Adolescentes, para que también ellos reciban una orientación psicológica y ambas partes puedan pues superar el hecho, uno porque el que fue víctima y el otro para que no vuelva a reproducir esa conducta. Y cuando ya están dentro de la edad para poderlos llevar a ese procedimiento ante un juez, nosotros también tenemos que cuidar mucho esos derechos, porque al final son vulnerables, son un grupo especial que también la ley nos dice que no debemos de vulnerar ni los derechos de la víctima ni del adolescente. Entonces, lo primero que se lleva a cabo es ver si está dentro de ese rango de edad. Y si ya está en esa edad, bueno, ahora en el caso cuando son detenidos en flagrancia, lo que conocemos en ese momento de que pues en ese momento cometió el delito, de entrada desde la policía, como primer respondiente, que puede ser la municipal, la estatal, la federal, el que tenga ese conocimiento de que esa persona adolescente cometió ese hecho, no lo puede esposar, no le puede poner candados de seguridad, no lo puede tratar igual que a un adulto, por lo mismo de su vulnerabilidad de la edad. 2, tiene que hablarle incluso al progenitor, tutor, de que ya fue detenido por esta conducta que realizó de manera individual o conjunta, incluso con un adulto, y ponerlo inmediatamente a la brevedad a disposición del Ministerio Público, para que el Ministerio Público pueda también, en el término que la ley nos indica, que es también muy diferente al de adultos. Los que somos abogados o los que están actualmente, los alumnos estudiando, la ley dice que para un adulto se debe de poner a disposición o se tiene un término para resolver su situación jurídica, 48 horas. En los adolescentes son 36 horas. Y ese tiempo nosotros tenemos para determinar si esta persona adolescente goza la libertad en el procedimiento bajo libertad, o tenemos que nosotros ejercitar acción penal porque el delito que cometió también es considerado grave y se le tiene que poner a disposición al juez jurisdiccional. Es muy parecido al procedimiento a adultos. También nosotros en la ley nacional tenemos un artículo especial en donde se maneja un catálogo de delitos. Y ahí vamos viendo si en esa edad, dependiendo del delito, un ejemplo puede ser un joven de 14 años y cometió un delito de homicidio doloso,
o incluso, bueno, en el doloso, que fue con intención, nosotros tenemos que en ese momento ya ponerlo a disposición del juez jurisdiccional, ejercitar acción, porque ya está considerado como delito grave. Y en el momento de ponerlo a disposición del juez, tenemos que verificar que si tiene 16 años, entra en el grupo 2 y que amerita un internamiento. El internamiento, pues, es que también en su momento se ingrese al Centro Especializado en Adolescentes, que se conoce como el CIEPA. Las medidas de sanción que da el nuevo sistema en adolescentes son socioeducativas, o sea, es muy noble el procedimiento, porque al final lo que se trata es de no estigmatizar ni tampoco perjudicar al adolescente, pero sí dejarle en claro que la conducta que tuvo una consecuencia y que se debe de hacer responsable de esa consecuencia, y esa consecuencia originó una sanción, y esa sanción, pues en su momento tendrá que pasarla dentro de ese centro de internamiento, pero también la finalidad que se pide es que no sea para su perjuicio un tiempo como un adulto de 15 o 20 años a una sanción de 3 a 5 años. La máxima en adolescentes son 5 años para los jóvenes menores de 18, mayor de 16. Para los jóvenes de 14 a menor de 16 son 3 años su sanción, que pudiera estar recluido en el centro de internamiento. Pero al final también no se trata de que quede ahí recluido y ya, no, que se le dé un tratamiento especializado, que él termine de comprender que si bien es cierto cometió esa conducta, tiene una oportunidad para que cuando sea un adulto pueda reivindicarse y no volver a reproducir esa conducta, pueda mejorar su vida, porque hasta eso se le dan herramientas. Cuando se pide una sanción a un adolescente, también va implícito un plan, una investigación, hay especialistas que ellos fijan en qué forma puede recibir ese tratamiento para que se le pueda ayudar. Y no nada más al adolescente. En el caso de nosotros como Ministerio Público, también buscamos que a la víctima se le dé el pago de la reparación del daño, más aparte que también reciba un apoyo integral. Entonces todo va en conjunto, pero es a veces muy difícil hacerle entender a la gente, a la víctima que es un menor de edad, pues va a salir, pero no porque sea menor de edad, sino porque también tiene ese beneficio, pero enfrentando afuera su procedimiento y que al final va a buscar esa reparación del daño. Entonces, a veces hay jóvenes que cuando cometen ese delito traen una historia de vida atrás, porque a lo mejor sus papás a eso se dedican, o algún familiar permisivo lo influyó, o alguna amistad. A veces hay jóvenes como los delitos contra la salud, que por el mismo vicio o trastorno que ya tienen de esa adicción, que ese sería el término correcto, la adicción, ellos pues al ya no tener forma de cómo conseguir su droga, pues se dedican por la misma persona adulta que es la que les facilita la droga, pues a venderla o a robarle al familiar o a robarle a una persona, y ellos creen que con eso pues ellos ya satisfacen su necesidad de consumir, pero no se dan cuenta que ya cometieron un delito. Ellos ignoran que están cometiendo un delito muchas veces. A veces, ¿no? Así es, porque en otros casos saben, pero ya por la manipulación de la gente adulta, no te pasa nada, te van a dejar ir, eres menor de edad. Y no, por eso es la finalidad de concientizarlos, decirles, a ver, si te pasa algo, porque no hiciste cualquier cosa, ya cometiste un delito, ahora enfréntalo. Claro. Y también que lo tengas que hacer acompañado de tus papás. A lo mejor tus papás no van a estar recluidos, pero también hay una situación de que tus papás se den cuenta que algo pasó en el cual se les salió de las manos tener ese control o educación. Yo lo llamaría más bien educación, porque todos pues sabemos que nos regimos bajo normas y reglas, pero el mismo adolescente, como está en ese crecimiento, obvio no se le hace fácil decirlo, no pasa nada. Si mi papá no me dice nada, si en la escuela me dicen algo, pero yo regreso, si
se les hace algo hasta normal. Pero qué importante es la educación. es mucho, todo genera desde la casa, porque la sociedad pone las reglas, las normas, pero nosotros como papá desde ahí tenemos que empezar a decirles a nuestros hijos, a ver, no tomes un lápiz, porque no es tuyo, es de tu compañero, y si sabes que es de él, regrésaselo si lo olvidó, pero si tú ya te lo quedas, y yo papá sé que no es de mi hijo, y no le digo nada, yo estoy consintiendo Esos algo, detallitos, ¿no? que para mí no se me hace como que algo malo, pero lo es. Y eso les pongo un ejemplo de un lápiz. Ahora imagínense cuando ya entonces empiezan a robar, cuando ya empiezan incluso hasta de manera intencional a matar a alguna persona, porque yo le decía, puede ser de manera directa o indirecta. A veces van con gente adulta y ese adulto a lo mejor fue el que disparó, el que lesionó, el que mató, pero por el simple hecho de haber estado ahí al adolescente, acompañándolo, sabía que iban a hacer algo, o a lo mejor en su momento tampoco, le dijeron, ven, acompáñame, y a lo mejor tu única función es que me eches agüitas, que estés vigilando, y si ves a alguien ya me avisas, chiflas, gritas, ¿no? Pero a ti no te van a encontrar nada, y si te detienen no te va a pasar nada, pero ya están involucrándolo, y el adolescente a lo mejor su falta de toma de decisiones, eso hace que ahí se conflictúe por una mala orientación, y decir, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal, no sabe. O la misma necesidad, me ha tocado en la experiencia del camino, que a veces hay jóvenes que dicen, es que yo lo hice por hambre, porque no tenía para comprarme, para darle de comer a mi familia, a mi hermano, o para yo mismo, y me robé unas latas de atún. O bien, igual, es que me prometieron que me iban a dar 2,000 pesos, pero nada más porque vigilara, lo que nosotros conocemos a veces como halcones. Entonces, todo eso hace que el adolescente se involucre y al final no imaginó, no visualizó que tuviera una consecuencia a largo plazo. Y lo que nos toca como autoridad es ahora hacérselo ver de que sí, tienes una consecuencia, sí cometiste un delito, enfréntalo, pero también vamos a buscar la forma de cómo lo enfrentes sin perjudicarte tanto, porque le digo, de nada serviría que estuviera 15 o 20 años si no recibe un tratamiento. Entonces aquí se busca ese tratamiento y el tratamiento puede consistir de varias formas, que termine la escuela, si a lo mejor se quedó en primero de secundaria, pues a lo mejor buscamos una herramienta, en el caso de los que llegan a ser internados en el centro de internamiento especializado en adolescentes, bueno, ahí tienen convenios esa área, ese centro, de que vayan a impartirles clases, terminen la secundaria, la preparatoria, les enseñan un oficio, también los ayudan a que estén recibiendo terapias psicológicas, porque al final también vienen arrastrando problemas de su casa y hasta personales de ellos, de que no han sabido tener una identidad propia. Y en el caso de los jóvenes que a lo mejor no ameritan internamiento, porque le digo, su edad no lo permite a los menores de 14 años, pero que también de manera externa, bueno, se enfrenten con sus papás de manera solidaria a ese acompañamiento de decir, a ver, hijo, tú le robaste esto al vecino, amerita un acuerdo. La alternativa también de lo que busca el nuevo sistema es eso, de que hagas un acuerdo con la víctima y cómo reparándole el daño. Y lo mismo pasa en adultos. Antes en el anterior sistema era de que haz tu denuncia, llevas tiempo en lo que buscan a las personas, y eso hizo que se incrementara el trabajo y que no se resolviera ni en los juzgados la situación de las personas, y que por eso hubiera un incremento incluso en la población de los centros penitenciarios. Hoy en día, cuando se dio la reforma en el 2008, fue de que sea en menor tiempo, de que sea todo oral, ya no sea escrito, de que incluso haya un mejor diálogo con la parte afectada, que incluso la presunción de inocencia a la persona señalada, porque algunos nada más por el señalamiento ya te llevaban a un, ¿cómo se llama? Sí, a un juicio, una sentencia, y ya no sabía si era culpable o no, simplemente por el señalamiento. Hoy no, hoy tenemos la carga de la prueba del Ministerio Público y algunas personas no son responsables, y por esa misma circunstancia ya hay un derecho de defensa que siempre ha existido, pero hoy ya hay una libertad de que ambas partes tengan ese beneficio de darle ahora al juez
las pruebas, los datos necesarios para decirles si es responsable o no es responsable. Oiga, abogada, pero por ejemplo, yo puedo entender de repente que un jovencito de 17 años ya traiga ciertas influencias, ya tiene cierta educación, ya está un poquito avanzado en la situación. Pero un chavito de 12 años, ¿no? Que ahí empezamos en ese rango, ¿no? De los 12 años, los 13 años, prácticamente niños todavía. ¿Qué delitos comete un adolescente de 12, 13 años y cómo afronta, según su experiencia, la realidad cuando se da cuenta de que acaba de cometer una falta grave, ¿no? Tal vez. Sí, claro. Bueno, por lo regular, dentro de ese rango de edad, de 12 a menores de 14 años, los tipos de delitos que ellos han llegado a cometer muchas veces son, y más que hoy lo viven en las escuelas, es las lesiones. Originalmente nuestro código no está tipificado el bullying, que eso es lo que ya se conoce a nivel escolar. Sin embargo, pues se da mucho en las escuelas y a veces, de acuerdo al reglamento de esa escuela, hay facultades que ya no pueden ellos proteger o reglamentar o controlar, sería esa la palabra, controlar. Entonces, en esa parte, las mismas escuelas recomiendan, bueno, nosotros ya hicimos una llamada de atención a ambas partes, se pelearon, investigamos, no es que tú lo molestas, pues influyes con otros a causar, ponerles apodos, a golpearlos incluso, que eso es lo máximo que se ha llegado a dar, pues entonces nosotros ya pusimos una condición, ya firmaron cartas compromiso, pero no entiende dentro de la institución y ya corren el riesgo de que sea fuera de la escuela, lo que recomiendan es que vaya a denunciar. Cuando llegan con nosotros como Ministerio Público a denunciar, pues obvio el enojo viene por parte de los papás de decir, bueno, es que la escuela no hizo nada y ¿dónde está la seguridad de mi hijo? ¿Ustedes qué van a hacer? Yo quiero que el adolescente que le pegó a mi hijo vaya a la cárcel. Entonces, en esa parte también es muy difícil hacerle entender a ese papá que con justa razón está molesto, porque si la escuela, a medida de sus posibilidades o de acuerdo a sus facultades, ya no supo cómo controlar la situación, quieren una respuesta, nosotros tenemos que hacerles entender, bueno, sí se va a iniciar el procedimiento, pero lo que se busca es que haya una seguridad para su hijo y para la parte responsable. No podemos luego decir, ay, sí se va a ir a la cárcel y ahí va a estar tantos años. No, señor, porque la sanción o el fin de este procedimiento es socioeducativa. ¿Y cómo socioeducativa? Que se dé cuenta de que hizo algo, que tuvo una consecuencia, pero que lo puede resarcir siempre y cuando él mismo repare el daño. Claro, ¿y cómo puede reparar el daño? Bueno, ya la salida que da la ley, porque no lo amerita, no es un delito grave. Digo, a lo mejor todos los delitos pueden a cualquier persona considerarse grave, pero la ley lo marca, sí hace una distinción. Y en esa parte, pues si de un homicidio a unas lesiones, imagínense qué podría perjudicar a un adolescente que se vaya a la cárcel cuando no cometió ese homicidio. Y digo, no es porque lo vaya a cometer, pero también al final es preventivo. Entonces, lo que buscamos es esa parte de que él comprenda que ya lo denunciaron y que él hizo una acción y esa acción ya lastimó a una persona. Entonces, ¿cómo puede resarcir el daño? Pagando sus lesiones. O bien que él mismo ya no se acerque a la persona, se pongan como cláusulas de respeto, pero ya dentro de un convenio formalizado que podría ser como, que mejor dicho es llamado mecanismos alternativos de solución de conflictos. La diferencia de todo este procedimiento es que la gente que lo opera es gente especializada que tiene conocimiento el área de adolescentes. ¿Y cuáles son esos conocimientos? Bueno, tenemos que aplicar los derechos internacionales, tenemos que aplicar también los derechos de los niños, el interés superior del menor, todas esas partes porque son grupos vulnerables. Si no aplicamos esas leyes y si no hacemos concientizar al propio adolescente, entonces
no estaríamos haciendo el fin. No cualquier ministerio público puede No, recibir una no. denuncia. No, la ley es muy clara en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Tiene un apartado específico donde dice que los operadores del sistema, es decir, desde el juez hasta el Ministerio Público, tienen que ser especializados y tienen que tener una certificación. Y que esa certificación incluso debe de ser vigente, debemos estarnos actualizando periódicamente. Si no tenemos esa actualización, no tenemos esa base de conocimientos y no podríamos ni siquiera intervenir en el procedimiento, porque ha habido casos en los cuales llega un abogado común, yo le digo común, pero pues al final todos tenemos un respaldo que es un título y una cédula, y nos dicen, bueno, pero soy abogado en derecho, tengo el conocimiento de la ley, quiero que se me nombre, ya sea como asesor jurídico o como defensor particular. Y cuando les pedimos la especialización, pues obvio ahí, pero ¿dónde dice? ¿Dónde marca? Es que no lo digo yo, lo dice la ley. Y si nosotros somos omisos al pronunciar esa circunstancia, corremos el riesgo de que cuando nos vayamos a una audiencia, el propio juez, cuando nos pide individualizarnos, nos dice que no nada más tengamos que decir nuestro número de cédula, sino qué conocimientos tenemos, cuáles son nuestras certificaciones. Y ahí corre el riesgo de que el propio juez le diga, ¿sabe que no puede intervenir? Okay. Me surge una duda, abogada. Yo puedo entender que en el caso de la escuela y el que golpea y el papá, puede haber, como usted bien dice, y qué bueno, unas medidas correctivas socioeducativas, mencionó usted. Pero ¿qué pasa ya con un jovencito más grande que ya se presta a otro tipo de actividades, que ya se engancha con otro tipo de delitos, que ya es más consciente de sus actos y comete un delito más grave, y del otro lado la víctima pide justicia, y justicia en el caso de un homicidio, de un feminicidio, etcétera, la justicia es que se vaya a la cárcel y que no salga, ¿no? Y lo vemos en las noticias, lo vemos en la realidad de este país, ya de adultos, ¿no? En los casos de adultos, pero la familia de una víctima pues va a exigir justicia siempre. Por eso a lo mejor está esa dicotomía de decir, bueno, hay 3 años, ¿no? Y luego, yo quisiera saber qué pasa en este sentido, cómo es la vida del interno adolescente que fue ya, pues, ¿cómo será? Sentenciado a un tiempo, y qué tal si, no, pues es que allí en el encierro donde esté, pero va a llevar clases y va a tener esto y va a ir al psicólogo, o sea, si yo fuera papá o familiar de una víctima diría, pues que a toda la está pasando, eso no es un castigo, no es el que yo me hubiera esperado, ¿no? Claro, bueno, quiero aclarar y puntualizar también esa parte, sea el delito que sea grave o no grave, para las víctimas también la finalidad del Ministerio Público es buscarle lo que yo le decía, la reparación del daño, pero también existen medidas de protección que aún así siendo el mínimo delito, ponía yo el caso de unas lesiones. Las lesiones ahí, la víctima si nos pide una protección porque teme por su seguridad, ya sea su vecino, ya sea su compañero de escuela o ya sea su propio familiar, nosotros se las podemos implementar. Entonces, en cualquier delito, lo primordial es primero la protección de la víctima. Segundo, reciba su atención integral. Su atención integral va basado desde la cuestión psicológica como un acompañamiento de un asesor jurídico en todo el procedimiento que dure el sistema. Y tercero, que se le repare el daño. Entonces, cuando nosotros tenemos que vigilar esos puntos, ¿qué sucede ahora con los adolescentes? En el caso de los adolescentes que sí ameritan internamiento, cuando ya son sentenciados, yo le decía a usted, la obligación de la autoridad es pedir la sentencia que le corresponde, de acuerdo a su edad. Si nosotros pedimos la máxima, que es de 5 años, el criterio que utiliza el juez es dependiendo del análisis o de la información de su plan que realizó el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes. ¿Por qué? Porque dentro de ese plan de sanción o de
de tratamiento, nosotros le llamamos plan individualizado de sanción. Los especialistas que intervienen son un psicólogo, un médico, una trabajadora social, un pedagogo, un criminólogo. Todos esos especialistas van a ver también la forma de cómo sea su sanción, qué tiempo necesita ese tratamiento y que no nada más sea dentro, sino que también afuera después sea una persona productiva y que no vuelva a delinquir. Esa es la finalidad. Entonces, sí es muy difícil cuando nosotros de todas maneras pedimos lo máximo, porque al final eso es lo que la función de nosotros como Ministerio Público. Pero el juez va a tomar en cuenta todos esos detalles en ese plan de individualizado y aún así le va a dar dando un seguimiento que ya sería el juez de ejecución. O sea, ya una cosa es que te sancionaron, ahora a ver cómo lo vas a cumplir. Y ese juez de ejecución tiene que estar constantemente pidiendo informe de cómo va avanzando el adolescente, porque ha habido adolescentes de que a lo mejor sí estudian, pero en cuestión psicológica no tienen un avance, porque no han querido reconocer lo que hicieron o ya lo comprendieron, pero también les es muy difícil aceptarlo. Más agréguele la familia, porque la familia también tiene que participar. Ha habido jóvenes en los cuales se les pide que sus familiares, el mismo centro, los hace que intervengan, que realicen visitas, que incluso formen parte de las terapias. Porque, ojo, aclaro, los papás no son los que pagan. O sea, si bien es cierto, no tienen una cuestión estable económica porque trabajan, porque son menores de edad, pero al final por eso también allá los hacen hacer un oficio. Y lo que ellos realicen del oficio que tengan, ese material lo venden. Entonces sus familiares se encargan de promover ese material. A veces ha habido jóvenes que hacen canastas, cuadros, o sea, dependiendo de la actividad que tenga el centro especializado, y ese dinero que logran ellos obtener de su trabajo, pues sirve para la reparación del daño de la víctima. La prevención, abogada, es todo esto que nos platica, no nos gustaría, ¿no?, llegar o que nuestros hijos adolescentes llegaran a enfrentarse a ese tipo de situaciones, pero como usted hace rato decía, pues muchas veces el adolescente actúa ignorando que está cometiendo un delito, ¿no? Pues sí, es que actúa por impulso, porque también a veces es por impulso. Y a veces sí saben. Por eso le digo, sabe que sí está haciendo. Yo siempre le digo a los papás cuando me llegan jóvenes detenidos, les hago hincapié. No son niños de 5 o 6 años a los cuales los tengamos de la mano y les tenemos que decir, a ver, hiciste mal. No, ya porque se supone que desde casa estamos implementando lo que es bueno y que es malo. Entonces, cuando ya son jóvenes de 16, 17 años, ya más grandes, no quiere decir, de manera personal todavía están en ese ciclo de desarrollo, de manera psicológica igual, pero ya tienen puntualizado de que lo que están haciendo está mal. Entonces yo les he dicho, a ver señores, sus hijos sabían a dónde iban, con quién estaban. Aquí lo que se trata es de qué vamos a hacer todos, en qué lo vamos a ayudar, porque al final, si ahorita llegó por este delito y no hacemos algo, no tenemos la certeza de que al rato su hijo escale y avance a otra circunstancia mayor, de la cual, ahorita lo decía usted, es prevenir. Entonces, estamos a tiempo de hacer algo, de ayudarlo y de que también él entienda que no es un juego y que las veces que pudiera hacer algo, lo va a siempre rescatar papá, ¿no? Porque también hay papás que luego dicen, ay, déjelo, no lo controlo, ya no sé qué hacer con él, pues haga lo que quiera que hacer. No, tampoco es un objeto, o sea, es mi hijo, pero no lo pude controlar, o a ustedes se les queda la responsabilidad. No, es en conjunto. Entonces, en esa parte es trabajarlos con ellos y decirles, a ver, ya lo hiciste, no te quedó claro la primera vez porque llegaste por un delito menor y vuelves a reincidir. ¿Estás consciente de que tuviste una oportunidad en esta segunda ocasión? Ya no va a haber una oportunidad, porque también la ley, si bien es cierto, es noble en el sentido de darle una
una sanción socioeducativa también restringe y dice, a ver, ya no te voy a dar la oportunidad de que repares el daño, porque tuviste la primera vez la forma de repararlo y lo hiciste. Y en esta ocasión, como dijiste, pues pago y lo vuelvo a hacer, no pasa nada, no. Exacto, que no se me ya sé lo que va, Sí, lo vuelvo a total. hacer, hago lo mismo. A mí me pasó hace unos años un joven que tenía 5 reingresos y siempre le decía a los municipales, háblenle a mi papá, va a venir por mí, no se preocupen, más se van a tardar ustedes que en lo que voy a salir. Y también hay responsabilidad para los papás. Nosotros también, al ver que los papás no han hecho nada y que nosotros les dimos las herramientas cuando son externos, porque también fíjese que hay un programa muy bonito y que se prestó una autoridad federal, en este caso la Fiscalía General de la República, porque al final es este conflicto que tienen los jóvenes con la ley, si no se controla, va a seguir escalando más. Entonces, esa instancia lo que hizo fue crear un programa llamado Repensar, y ese programa él también dio herramientas con personas especializadas de que dijo, bueno, ya tienes controlado a los jóvenes que están en internamiento, pero ¿qué pasa con los que de afuera? ¿Que no reciben tratamiento? Exacto. No, sí reciben tratamiento. Se les canaliza esa área y esa área también les da la oportunidad de los que no pueden estudiar, apoyarlos a que estudien de manera abierta, que también consigan un trabajo, los preparan. Incluso ha habido jóvenes que los han canalizado ya después a empresas y que incluso me tocó que también me decían jóvenes que si yo no hubiera hecho esto, digo, estoy arrepentido, pero no hubiera tenido la oportunidad de ya tener un trabajo y de estudiar. Aquí la cosa es que ya no queremos más generaciones de delincuentes adultos, ¿no? O sea, es frenar este asunto, pero tiene mucho que ver, como usted dice, con antes de cumplir 12 años, digo, pues todos nacemos iguales, todos nacemos bebés, todos vamos teniendo una infancia, en algún momento situaciones sociales, familiares, muchas cosas nos van desviando, nos van haciendo, nos van moldeando de alguna manera. No toda la gente, no todos tenemos la fortuna, ¿no?, de tener una educación formal, de tener una educación en valores en la familia. Hay chavos que no, hay niños que no. No, pues desde la calle están abandonados. Exacto, sí. Y ellos mismos lo han dicho, pues mi única familia es la calle, porque mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó, o bien yo me salí de mi casa porque mi papá me golpeaba o tomaba, y pues prefiero estar afuera, ¿no? Entonces, en otro lado me han acogido, que ya serían los adultos, de que pues me dan una casa, pero pues al final yo tengo que corresponderles con algo. Sí. Entonces, en esa parte, pues también la autoridad tiene la obligación de dar pláticas. En donde yo estoy, que es la Fiscalía General del Estado, ha implementado hacer pláticas preventivas en algunas escuelas. Incluso también la SEP, tengo el conocimiento de que ellos mismos realizan también pláticas preventivas, o sea, para pues hacerles conocer a los jóvenes de que si ellos hacen conductas impropias, por lo mismo de pues pelearse con sus compañeros, lo que le digo, le conocen como el bullying, o lo que a veces también pasa ya en las redes sociales, que eso también es algo muy lamentablemente se está saliendo de control, y que como papás también luego no sabemos qué tanto hacen nuestros hijos y de manera involuntaria lo hacen. Entonces también el decirles, a ver, no te saques fotografías con tu amiguita o con tu amiguito o tu novio desnuda, porque a lo mejor lo hiciste con consentimiento, pero pasó que ya después te enojaste, se separaron y ya lo subieron a las redes sociales. Sí. Controla tu identidad, tu cuestión íntima, y es tu cuerpo y solamente tú, pero sí pues respaldarlos. Y pues eso es la prevención, las pláticas. Hay muchos medios de comunicación que también sacan mucho a la luz de que habla con tu hijo, habla en las escuelas, o sea, para que no se dé ese desarrollo y no lo podamos parar. ¿Hay alguna manera de que la gente que nos ve, o adolescentes que nos ven, o papás, o tíos, o abuelos, o tutores, pueda tener acceso a toda esta información?
una página de internet, un número de teléfono donde puedan consultar o prevenir, por ejemplo? Sí, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana también tiene un área especial para aquellos que sean víctimas de delito, pues reciban una asesoría, un acompañamiento. En el caso de la Fiscalía, lo mismo, tenemos la página de internet y ahí viene, en respecto a mi área, viene la dirección, el teléfono, y pues se han llegado a acercar, incluso nos pueden hablar por teléfono, existen las denuncias en línea, o sea, hay un asesoramiento de a veces personas que digan, bueno, es que esto le pasó a mi hijo, pero no sé si sea realmente un delito, o bien, si yo digo que sí es un delito, pero oriénteme qué necesito hacer, cómo puedo ayudar a mi hijo, o hasta la propia víctima. Digo, hay cuestiones también muy delicadas como los delitos sexuales también entre adolescentes, que la mayor parte son con primos, hermanos. Entonces también el ver eso, porque me ha pasado que hay mamás que pues denuncian a sus propios hijos. Y luego dicen, bueno, es que me duele lo que le hizo a mi hija o a mi hijo, pero también quiero ayudar a mi hijo, porque yo no quiero que al rato él diga que no se le hizo algo y ya nada más lo mandé a la cárcel. No. Entonces también orientarlos en esa parte de qué se necesita, cómo nos podemos nosotros apoyar como autoridad, qué herramientas les podemos dar. Y cuando los casos también de delitos contra la salud, yo les he dicho, está este programa, vayan, pero también los puedo mandar a clínicas de desintoxicación. La finalidad es que todos tengamos la voluntad de hacerlo, porque nosotros lo podemos sugerir, pero al final quienes deben de acudir y recibir ese tratamiento son ellos. Le pregunto este tema del contacto, del acercamiento por parte de la sociedad, porque seguramente lo que hemos platicado hoy aquí nos ha dejado con más preguntas que respuestas, aunque todo este panorama amplio que nos ha planteado ha sido muy, muy claro para tener mucho mejor los conceptos ordenados de lo que es el proceso penal para los adolescentes, ¿no? Pero por eso le pregunto, para que la gente pueda ayudar y pueda contribuir a una mejor sociedad. Sí, claro. Digo, está el de la página de internet de la Fiscalía, digo, ahí están todas las diferentes áreas, sus teléfonos y direcciones y pueden acudir con nosotros. Igual también tenemos la obligación, cualquier agencia del Ministerio Público, de orientar a la ciudadanía y de ahí ya canalizarlos a las áreas especializadas. Digo, nosotros, por ejemplo, mi área especializada está en la carretera federal Atlisco. Allá está, incluso también esa fue una finalidad del gobierno del estado, que se hiciera todo en conjunto. Está la Casa de Justicia del Adolescente, donde está el Ministerio Público en la parte de arriba, en la parte de abajo está el juzgado, y a un lado está el Centro Especializado para Adolescentes, que es el CIEPA, y también la Casa del Adolescente, que es el DIF. Entonces, cuando nos llega un asunto, ahí en conjunto canalizamos esas áreas. Bueno, no es competencia mía, te canalizo a la Casa del Adolescente, claro. Incluso nosotros hemos llamado, hay una comunicación conjunta. Hemos hablado a los representantes del DIF que el procurador nos hace el favor mandar. Oiga, licenciado, tengo aquí una persona y sabemos que no es ya competencia de nosotros porque es menor de 11 años, pero quiere recibir una asesoría, o su hijo ya tiene un problema en cuestión de que también, no sé, de ira, o un problema de emocional, porque a lo mejor los papás se separaron y está agresivo. Quiero, pues antes de lamentarlo, controlarlo, esa parte, y con quién recibo ayuda, bueno, los canalizamos. O le digo, igual, nosotros iniciamos la denuncia, pero también les decimos, ¿sabe qué? Por esta parte no es con nosotros, sin embargo, ya llamamos a la instancia correspondiente. Licenciada Peña, yo creo que ahorita por lo menos ya nos dio 3, 4 temas. No, pero ahorita ya nos dio 3, 4 temas que, si aceptan la invitación, podemos ampliar más adelante, ¿no? Violencia sexual entre adolescentes, la cuestión del bullying, la cuestión de redes sociales, la cuestión de cuestiones familiares, maltrato, un montón de cosas, un montón de cosas. Uno no se imaginaría cómo están los adolescentes queriendo superar, crecer demasiado rápido, avanzar, y entre ellos mismos sin querer, pues buscan esa situación de conflictuarse con la ley, y si no tienen una orientación
por parte de su familia, pues ya no nosotros tenemos la obligación como autoridad de hacerlo. Es correcto. Abogada, muchas gracias por venir, gracias por No, de aceptar nada, la invitación, gracias. que no sea la última vez, ¿no? Para que podamos seguir aprendiendo de todo, porque como sociedad también vivimos muchas veces en la ignorancia y eso es lo que nos genera ir cayendo y ir siguiendo este tipo de situaciones que van en detrimento de los muchachos. Sí, claro, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos para servirle. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Eso fue todo esta vez aquí en La Hora Libre, nos vemos en la próxima. Se une, decide y transforma. Presentó.